Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy del curso de Geografía. Vamos a tocar el tema las corrientes marinas y su incidencia en la temperatura del país. Vamos a observar lo que son las corrientes marinas y cómo influyen estas junto con otros factores para el clima de nuestro país, el clima del Perú. Las corrientes marinas son masas de agua que circulan a través de las aguas superficiales continentales a forma de ríos, como formas de ríos. Tienen una determinada temperatura, una determinada extensión y al mismo tiempo una determinada influencia en lo que es el sector tanto propio del mar, donde están poblando, como de la costa adyacente a ellos. Vamos a ver que el Perú tiene dos importantes corrientes. Dos corrientes que determinan el clima principalmente de la costa peruana, aunque en general del país, pero principalmente de la costa peruana. No se olvide que la cordillera de los Andes es como una barrera y esa barrera va pues a determinar el acceso o no de diversos factores climatológicos hacia su región u otras regiones. La cordillera de los Andes actúa como un defensor de la tropicalidad en el Perú, pero al mismo tiempo actúa como un agente más de la aridez del suelo costeño, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces vamos a notar pues de que de estos factores se puede determinar el clima del territorio nacional, siempre teniendo en cuenta que los factores de este clima tienen que ser analizados en un periodo de 20 o 30 años de duración, ¿no? No es el clima pues un factor que se determine en tan solamente un día, una semana o perdón, un año, ¿no? Como las estaciones del año, no. Son varios conjuntos de factores que intervienen y que están constantes y actuando del mismo modo por lo menos durante 20 o 30 años. Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a observar que existen dos grandes corrientes marinas. Dos corrientes que determinan decisivamente la formación no solamente del clima, sino en parte del paisaje del país. Tenemos la corriente peruana y la corriente del Niño. Nosotros le llamamos del Niño, pero los ecuatorianos le llaman corriente subecuatorial, que también se denomina en algunos libros, ustedes lo van a encontrar así. Le llamamos del Niño porque aparece principalmente a fines de año, ¿no? Todos los años, pero tiene un periodo de cada 5 o a veces 15 años de diferencia entre una y otra, donde los efectos son más fuertes y más, por decir así, negativos para el clima de la costa peruana, principalmente del norte del país. La corriente peruana llamada también corriente de Humboldt, ¿no? Porque el geógrafo Alexander von Humboldt, alemán, que visitó nuestro país por 1865, 66, 68, 70, famoso geógrafo del siglo XIX. Alexander von Humboldt pues estudió gran parte de la geografía del país, junto con, aunque, bueno, por el mismo tiempo, ¿no? Pero cada uno en su rama, con Antonio Raimondi, ¿no? Aunque Antonio Raimondi era más biólogo y naturalista, ¿no? Humboldt era geógrafo. Entonces, él estudia esa corriente y pues en honor el Perú le pone el nombre de esta corriente, aunque se llama corriente peruana, ¿no? Corriente de Humboldt. Ahora, ¿qué es la corriente peruana o corriente de Humboldt? En primer lugar, que vamos a definirla, ¿no? ¿Qué es la corriente peruana o corriente de Humboldt? Es una masa de aguas frías que está pues aflorando y naciendo pues del sector antártico del mundo, ¿no? Entonces no se olvide, joven, de que en el norte está el océano glacial ártico y en el sur el océano glacial antártico. Son aguas frías, superficiales y profundas. Si pusiéramos el mapa del mundo por este lado, América y Europa y África para allá, entonces en el medio estaría el océano Atlántico y aquí estaría el océano Pacífico,
para este lado también de allá, ¿no? En un mapa convencional. Entonces vamos a ver pues el Océano Índico, etcétera, ¿no? Y los mares respectivos. Entonces vamos a ver que la corriente peruana o corriente de Humboldt va a hacer este recorrido. Supongamos que este es ahí está. El litoral del Perú, el dibujo del litoral. Acá estaría Tacna, ¿no? Tacna, y aquí estaría pues Piura con Tumbes, ¿no? Entonces esta es la costa peruana, este es el Océano Pacífico, ¿no? Océano Pacífico. Entonces, ¿qué haría la corriente peruana? Circula de esta manera para su recorrido. Ojalá que dé la... este recorrido, ¿no? Es decir, viaja de sur a norte. Ahora, ¿qué importancia tiene este recorrido? Características, ¿no? Vamos a ver que este recorrido tiene entre 150 a 160 kilómetros de ancho. Ya está determinado. ¿Cómo lo pueden determinar si es la misma agua? Hay que hacer estudios sobre eso, ¿no? Tomar muestras del agua, el color, la variedad de peces que traen su contorno y sobre todo la temperatura que incide en el aire, ¿no? El agua hacia el aire por evaporación primero, perdón, para poder determinar qué tipo de corriente es. O sea, está en el mar, pero es una corriente de agua a manera de río que pasa por el mar de 150 a 160 kilómetros de ancho, es decir, aproximadamente 200 millas marinas. 200 millas marinas, por eso se llama al mar territorial peruano el mar de las 200 millas, porque Perú tiene jurisdicción soberana sobre esa cantidad determinada de ancho que le pertenece por la corriente peruana. Perdón. Entonces, ¿qué sucede? Esa sería su característica fundamental, presencial, 150 a 160 kilómetros de ancho. Entonces va a hacer este recorrido. Ahora, lo hace en el sentido inverso a las agujas del reloj. Usted sabe que el reloj marcha así, ¿no? El reloj marcha así, pero eso no sucede aquí en el hemisferio sur. Nosotros estamos en el hemisferio sur. En el hemisferio norte, es decir, del Ecuador para arriba, sí sucede eso. Sí hay el recorrido en el sentido de las agujas del reloj, de los vientos y de las corrientes marinas. En cambio, en el sur no. En el sur es al nivel contrario. Es al contrario de las agujas del reloj. Es decir, la corriente de Humboldt o corriente peruana es una corriente que nace de más al sur todavía incluso, más al sur, porque atraviesa Chile, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es una masa de agua fría que viene del océano Antártico, de la Antártida. Entonces va subiendo y va a registrar un desvío hacia el noroeste para dirigirse hasta Australia. En Australia llega, da la vuelta y de nuevo baja hasta encontrar el litoral chileno, es decir, va viajando por el Océano Pacífico. Entonces, características importantes, es una corriente de aguas frías, cuya temperatura ha sido ya medida, ¿no? Ha sido medida y está determinada más o menos entre los 13 y 14, yo decía 14 y 15, 13 y 14 grados Celsius o centígrados, la misma de la temperatura que usamos, 13 o 14 grados, no se preocupen si no lo observan bien porque está en su información también, ¿ya? Y esto en invierno, ¿no? En verano sube 1 o 2 grados más, de 15 a 16 hasta 17 grados Celsius. No se olvide de poner completo grado y el tipo de grado que puede ser Fahrenheit, lo utilizan los norteamericanos, ¿no? Acá utilizamos el grado Celsius o centígrados, ¿no? Que tome en cuenta como base el 0 al 100. Entonces, ¿qué sucede? El punto de ebullición, por eso es el 100. ¿Qué sucede? Que son masas de agua pues frías, ¿no?
Frías tanto en invierno como en verano, una temperatura muy moderada a fría. Entonces, ¿qué sucede aquí? También tiene 200 metros de profundidad, es decir, prácticamente abarca una parte importante de lo que es el zócalo continental del Perú. Usted sabe que el relieve marino tiene pues la playa, el zócalo continental, el talud continental y la fosa, ¿no? La cordillera oceánica hacia el fondo, ¿no? Entonces, esa parte del zócalo continental es más o menos 200 metros aproximadamente. Es decir, toda la profundidad de esta corriente está allí concentrada allí, ¿no? Entonces, vamos a ver pues que circula de sur a norte, ¿no? Pasando el litoral de la costa occidental de América del Sur, en el Perú desde Tacna hasta Piura, donde se desvía hacia el oeste. Muy bien. Ahora, por ser de baja temperatura produce dos fenómenos, acá los he puesto, ¿no? Dos fenómenos importantes. Uno, la inversión térmica. ¿Qué es la inversión térmica? Determina por la frialdad de las aguas que el clima y el paisaje geográfico, el aire de la costa, sea estable, esté en reposo. Es decir, no haya pues... y el Perú por su cercanía al Ecuador debería tenerlo. Debería haber abundante humedad, y si hay abundante humedad y no hay techo de nubes, ojo, si no hay techo de nubes, habría fuerte precipitación, o sea, fuerte llegada de rayos solares con mucha fuerza a la costa y también al mar, y eso haría evaporación abundante, se formarían muchas nubes cúmulos nimbus que precipitarían abundantemente por todo el litoral. Todo el litoral estaría pura lluvia, es decir, el paisaje de la costa peruana sería pues verde, como lo es Bogotá, como lo es las ciudades colombianas, inclusive el mismo Caracas, Venezuela. Pero ¿qué sucede? No sucede eso porque hay un techo de nubes bajos que se llama estratos, y este techo de nubes no es cumulonimbus. Además, la presencia de baja temperatura no produce la elevación de la temperatura en el agua, es decir, el agua peruana es fría en mayores cantidades de año, por lo tanto no hay evaporación abundante, y si no hay evaporación abundante no se van a formar nubes cúmulos nimbus con billones de gotitas, es decir, no va a haber lluvia, en otras palabras, y si no hay lluvia, este lado de aquí va a ser árido, pues, como lo que es árido. Es un desierto prácticamente la costa peruana. Gracias a los 52, ahora dicen 53, ríos que bajan de la cordillera occidental de los Andes hacia el mar, hay vida, hay agricultura, hay ciudades, hay desarrollo. Si no, no habría nada. Entonces, ¿qué sucede? Este fenómeno de la inversión térmica hace eso posible, pues. Hace que, a pesar de que el Perú esté tan cerca a la zona tropical, tenga un clima pues estable, en reposo y sin precipitaciones durante la mayor parte del año, y tenga el color característico en invierno de plomizo el cielo, que se conoce como panza de burro, ¿no? Que es prácticamente la presencia de nubes estratos tan bajas que prácticamente hacen un techo tan ancho que cubre y no deja pasar en abundancia los rayos solares, ¿no? Eso es la característica fundamental, ¿no?, de lo que es el clima de la costa. Miren, aquí dice neblina y garúa, por poca condensación del vapor de agua del aire sobre el agua fría. Es decir, solamente va a haber humedad en el ambiente como vapor de agua dispersa, lo que es la humedad. Sí va a haber zona fundamentalmente húmeda, pero no va a ser pues de calor y tropical, con tantas lluvias como lo es la Omagua o la Rupa-Rupa, que es la región selvática. Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Bueno, también produce otro fenómeno, el fenómeno del afloramiento. Las aguas frías hacen posible que afloren las aguas más profundas, que también son más frías incluso. Esas aguas frías tienen una ventaja para el Perú. ¿Cuál es? La presencia de gran cantidad de riqueza ictiológica, es decir, gran cantidad de variedad de peces, ¿no? Entonces, el mar peruano se hace más rico cuanto más frío es, ¿no? A diferencia de las aguas cálidas
que no tienen esa característica, esa frialdad de la llegada de la cantidad de peces, ¿no? Sino que traen, por el contrario, muy poca cantidad de especímenes, tiburón, cangrejos, traen pues bastante langostas y más que nada pues plaga, ¿no? Epidemia trae, ¿no? Es decir, los microorganismos más caldo de cultivo tienen en las aguas calientes, ¿no? El fenómeno del afloramiento también se debe porque la masa, en cierto modo, ¿no? La roca continental es fría y al entrar en contacto con la masa fría atrae pues mayor cantidad de peces, ¿no? Eso es lo que hace este fenómeno, que solamente sucede el afloramiento bajo este tipo de aguas, no sucede en las aguas más cálidas. Bueno, vamos a hablar ahora de la segunda corriente que está nominada, ¿no? Que es la corriente del Niño o corriente ecuatorial, ¿no? Corriente subecuatorial. Bueno, la corriente del Niño es una corriente de aguas cálidas que está circulando por el Ecuador y que llega también prácticamente hasta algunas islas del sudeste asiático, ¿no? Mejor dicho, del sudeste norteño asiático, ¿no? Honolulu, Tuvalu, está la Polinesia, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Es a manera de un río que también viaja por el mar, pero que tiene estas características. Voy a borrar aquí, ¿ya? Disculpen. Estas características. Como es por encima del Ecuador, está en sentido de las agujas del reloj. Entonces, ¿qué sucede? Como están haciendo y dando vuelta en el Ecuador, es agua cálida. Y al ser agua cálida, ¿qué sucede? Llega a dar la vuelta a la altura del departamento de Piura. Tumbes y acá está Piura. Entonces, ¿qué sucede? Afecta tropicalmente estos dos departamentos. Aunque también lo hace pues con Lambayeque, La Libertad, Ancash, de repente Lima también. Entonces, ¿qué sucede? Sus características vamos a verlas a continuación. Eleva la temperatura de la superficie del mar en 5 a 6 grados, es decir, incrementa la superficie del agua continental. Si el agua continental está a 17 grados o 18, 17 grados centígrados, más 6 va a ser 23 grados centígrados. Y tiene su llegada a este sector nada más, su llegada a fin de año, del 15 de diciembre en adelante, todos los años. Pero como le vuelvo a repetir, hay años en que prácticamente su presencia es más devastadora por la conjunción de otros factores climatológicos y al mismo tiempo la llegada pues también de una concurrencia de factores que también hay en el norte, en el país ecuatoriano, ¿no? Y de la tropicalidad existente. Bueno, hasta 25 grados se eleva la temperatura del mar. Entonces, al elevar la temperatura del mar va a haber una fuerte evaporación y va a formar nubes cumulonimbus que van a descargar en toda esta zona, ¿no? Y ese es el problema que va a presentar. Acá en la información se presentan dos tipos de lluvias. Por convección, es decir, por fuerza y presión de vientos, perdón, por fuerza de vientos isobáricos, va a producir pues una isobara mayor, es decir, va a producir nubes cumulonimbus y va a originar fuerte precipitación común, como se conoce, y también va a producir lluvia de origen orográfico, que ya hemos visto en la clase pasada, ¿no? Es decir, perdón, las masas de aire van a ascender, las nubes, la evaporación del agua va a ascender, ¿no? Las masas de vapor de agua van a ascender en forma de nube y van a buscar la zona de Barlovento, ¿no? Para hacerlo, ¿no? De Sotavento y Barlovento, ¿no? Y van a chocar con la cordillera. Por eso también hay fuerte precipitación en esta zona.
Claro que también hay que ver, y disculpen que diga esto, la tropicalidad, ¿no? Creo que este es Amazonas, no sé qué departamento es San Martín, creo que es este, ¿no? Entonces, van a ver que el desplazamiento de esas nubes va a originar una zona de gran presencia nubosa aquí. Por eso que el departamento de Amazonas, el departamento de San Martín, son pues conocidos como zonas selváticas de mayor presencia de brumas, de neblina en el país. La palabra chachapoya significa zona de bruma, zona de neblina, chachapoyas, ¿no? Entonces estamos viendo pues que ese vapor de agua, esa humedad ha viajado, ¿no? A eso es lo que se conoce con el nombre de sotavento, ¿no? Porque está en contacto directo con la cordillera, ¿no? Que no le deja pasar y queda ahí nomás la humedad atmosférica en forma de bruma, en forma de neblina, ¿no? Originó accidentes aéreos y otro tipo de precipitaciones también que también son determinantes, pero no tan fuertes como las que hay más abajo en la parte selva sur del Perú. Eso lo vamos a ver más ratito. El caso interesante es esto, ¿no? Va a precipitar también aquí, fuertemente, ¿no? Y si precipita fuertemente aquí, y hay presencia de nubosidad aquí tan fuerte, húmeda, va a originar por contraste la presencia de zona seca en este lugar. La humedad se va a restringir a esta zona y acá va a quedar seco, es decir, va a haber aridez, va a haber ausencia de lluvias, principalmente en el altiplano peruano, ¿no? En lo que es la zona de Puno y la zona adyacente al lago Titicaca, que los departamentos cercanos. Bueno, ¿qué podríamos decir, ¿no? Sobre este corriente del Niño? Es perjudicial, como ya dije, porque trae pues, poca variedad de peces y eleva la temperatura del mar, hace más tropical la zona e incluso en el año 97-98, como está bien explicado en la información, formó pues una laguna enorme aquí en Piura, ¿no? De tanta precipitación, de tanta caída de agua, ¿no? Qué bravo, ¿no? Formó una laguna enorme. Usted puede verlo en internet, puede verlo porque eso hasta incluso fue motivo de noticia. Las autoridades de ese tiempo, el presidente viajaron hasta allá, no vieron. Inclusive hay un recuerdo que hasta el presidente de aquel tiempo, Fujimori, se paseó en bote, en lancha, ¿no? En un lago artificial que se formó solamente de la caída de agua, nada más del cielo, ¿no? Por la presencia, pues, de esta corriente, ¿no? Que origina este fenómeno, ¿no? Que también traen resultados totalmente negativos, ¿no? Porque las carreteras se interrumpen, destruye las plantaciones y prácticamente aísla pueblos y los huaicos, porque usted sabe que esta zona, al menos un poquito más arriba en la cordillera de Huancabamba, en Piura, ¿no? Que no es tan alta, cordillera occidental de los Andes, hay deslizamiento de tierra, ¿no? Por parte de las lluvias intensas, lo que origina huaicos, ¿no? Y ha originado pues muertes, ha originado pues inundaciones. Usted ha visto el año 82, 83 lo que fue el fenómeno del Niño también, ¿no? Y la del 97-98 que se presentó con fuerza. En la información va a ver usted un cuadro sobre el cual se mencionan los años que se han producido estos fenómenos y cómo han sido, si moderados o grandes, ¿no? También hay una pequeña tareita al lado en la cual usted va solamente a reconocer las diversas características de estos fenómenos de las dos corrientes, y las va a colocar en los recuadros respectivos, ¿no? Para presentarlo después, ¿no? Puede presentarlo también mencionándolos, ¿no? Cada uno de ellos, no hay necesidad de estarlo dibujando, ¿no? No quiero que pierda tiempo. Lo importante es que usted lo tenga en la mente esto, ¿no? Y que lo relacione con los sucesos que han ido sucediendo, ¿no? Mire, la corriente del Niño tiene esta característica porque está pues en la zona ecuatorial y para este sector. Ahora bien, es más pequeña que la corriente de Humboldt, por supuesto, ¿no? Pero va a incidir en nuestro país, sí, por supuesto, sobre todo en esta costa norte, ¿no? De repente hasta Lima llega también, porque hay lluvias clásicas que también se dan en fin de año, ¿no? Usted ha visto fines de año se dan precipitaciones, incluso el mismo día de Navidad, la presencia de nubosidad baja por varios días del año también se debe a eso, ¿no? Son factores mayormente por encima de la superficie del nivel del mar, ¿no? Los temblores no tienen nada que ver. No tienen nada que ver los temblores. Van para arriba, ¿no? Entonces, y son conjunciones a veces de factores o unos solos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver pues que esto es en cifras generales, gracias a su información también,
lo que determina el clima del país. En la segunda hoja que usted va a ver, que se le va a presentar, está la distribución de los climas del Perú. Y acá en la información se han sacado 4 principales sectores del país. Y acá quisiera hacer una incidencia grande en lo que son las ecorregiones del Perú. Vamos a ver. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá tengo que hacer una diferencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está la Chala, está la Yunga, pero acá hay 2 tipos de yunga, la yunga marítima y la yunga fluvial, que vamos a ver a continuación. Está la región Suni, está la región Puna, o creo que es Jalca, y la cordillera. Perdón, siempre me olvido de siempre me olvido. Perdón. Aquí está la región Quechua, que es la despensa del Perú, la región de cultivos por excelencia del país. Es la mesa de los productos del país, la región Quechua. Después viene la Puna, cordillera, la sexta. La selva alta, llamada también Rupa, y la selva baja, llamada también Omagua. En este caso, en los dos, vamos a ver la presencia de la distribución de los climas, ¿no? La Puna o Jalca, ¿no? Jalca, y la cordillera Ojanca, ¿no? Vamos a ver, pues, que hay 2 tipos de yunga, la fluvial y la marítima. Entonces, vamos a determinar en ambos casos, en ellos, la distribución de los climas del Perú, ¿no? En su actividad de su cuaderno está solamente para mencionar algunos factores que influyen, ¿no? La información nos menciona en 4 partes fundamentales, ¿no? La costa norte y la parte andina del norte, y la costa central y sur como uno solo, y la región selvática dividida en 2, ¿ya? La cordillera de los Andes como factor determinante es solamente uno solo para ambos, ¿no? Pero usted va a ver que a mayor altitud, a menor cantidad de presión atmosférica y de aire atmosférico, ¿qué va a suceder? Va a suceder un clima seco, pero a medida de mayor altura, menor cantidad de temperatura, ¿no? Estamos hablando de estos sectores, ¿no? En cambio, en la selva alta, por la presencia de los Andes en declive, va a haber el fenómeno del barlovento, que es la precipitación fluvial en esa determinada zona. Por eso se le conoce como la zona más húmeda del país, en la selva alta. La selva baja es más tropical, es más cálida y húmeda, ¿no? Y va a formar, pues, las nubes que van a precipitar en la selva alta. La Chala, como hemos visto, la costa está afectada por la está afectada por la presencia de la corriente de Humboldt, que va a dar esa inversión térmica y la inestabilidad del aire, ¿no? Y va a ser seco y en reposo. Y la yunga marítima y fluvial, que tienen que ver con una presencia mayor quizás un incremento mayor de humedad y de precipitación. Jóvenes, esta sería su tarea para la clase de hoy día, ¿no? La identificación de los elementos que están en el mapita y el dibujo, y el otro es la mención solamente de poner solamente nombres, ¿no? La actividad de la clase última, de los climas del Perú. Jóvenes, muchas gracias. Hasta la siguiente clase.